y luego de escuchar tu clase, ¿no? Cuando tenías que estudiar, buscabas de tu cuaderno y de tu libro. Entonces, la información está ahí. O sea, lo que se va a tomar para un examen es de lo que se hace en clase y del libro. O sea, no hay ninguna sorpresa ahí. ¿Ya? Entonces, a escuchar y a intervenir, participar. Esos temas de psicología definitivamente son parte de la vida de cada uno. O sea, no es algo que sea ajeno, ¿no? En realidad ningún curso es ajeno, sino que hay que saberlo aplicar. De Sigmund Freud, representante del psicoanálisis ortodoxo, hay bastante información. Hay películas, hay todo tipo eh, de teorías que se han hecho al respecto. Mejor dicho, se han hecho intervenciones, se han hecho películas, documentales, se han planteado también muchas críticas al psicoanálisis. Si algo hay que reconocerle, entre otras cosas, es de que Freud, aparte de haber vivido en una época muy complicada, desarrolló la primera psicoterapia en psicología, porque las terapias eran psiquiátricas y un psiquiatra como médico aborda más el campo clínico, bioquímico, y de repente las intervenciones no eran tan asistenciales, podríamos decir. Sus pacientes eran a veces tratados a distancia, ¿no? Es una de las críticas que se le puede hacer, pero hay que considerar varias cosas a favor, ¿no? Por ejemplo, la primera forma de alteración que Freud estudió fue la neurosis. Y entre las neurosis, porque son varios tipos de neurosis, la histeria. ¿Ya? Ahora, fue médico, neurólogo, austríaco judío. O sea, tenía familia judía. Y este es un dato importante porque la psiquiatría, la psicología de aquella época eh, estaba concentrada en Alemania y en Estados Unidos. Y Freud quería entrar a Alemania, donde podría desarrollar su propia teoría. Él tuvo la influencia de muchos médicos también, colegas suyos, pero no pudo entrar, ¿no? Por el origen judío. Las hermanas de Freud fueron asesinadas por los nazis. Estamos hablando de siglo XX, ¿no? Los primeros años del siglo XX. Entonces, podríamos decir que para la psicología de repente este hecho eh, no fue tan determinante, ¿no? Porque fueron asesinadas después que Freud había lanzado su teoría. Si no hubiera sido de repente más conflictivo, ¿no? El tema del psicoanálisis. Lo diferente de Freud fue el enfoque de las neurosis asociadas a la sexualidad. Y de sexualidad en aquella época pues era un tabú. Entonces Freud decía que se practica mucho la sexualidad, pero se habla poco de ella. Entonces había una suerte de hipocresía social frente a esto. Y esa represión con la cual se tomaba el tema sexual probablemente reprime también otros aspectos de la personalidad del sujeto. Y acá comienza a configurar toda su teoría, ¿no? Que no deja de ser interesante. Puede ser muy cuestionable, muy crítica, pero ha dado origen pues a otros movimientos psicológicos. Ahora, términos como represión, inconsciente o superior no existían, y si existían no estaban dentro del vocabulario psicológico, clínico, terapéutico, ¿no? Entonces Freud se encargó de crear una teoría. Una teoría, cuando uno dice psicoanálisis, es una teoría, pero a la vez también es una forma de terapia. O sea, me voy a hacer un psicoanálisis, es una terapia. Voy a subir al psicoanálisis, es una teoría.
¿ya? Entonces, fue mucho el aporte y la influencia de Sigmund Freud. Repito, puede ser muy cuestionado, muy criticado, pero esbozó elementos que aún hoy en día muchos neopsicoanalistas y muchos no psicoanalistas respetan. Ya vamos a ver en el proceso cómo vamos a enfocar esto. Muy bien, uno de los inicios o uno de los personajes que en Freud fue muy importante fue Joseph Breuer, ¿no? Breuer fue una influencia para Freud. Una de las pacientes de Breuer, Anna O, ya fue posteriormente la paciente de la cual Freud comienza a desarrollar su teoría, ¿no? En este caso la histeria. Cuentan acá, por ejemplo, ¿no? La aparición de ciertos síntomas extraños a la muerte del padre de Anna O, rechazo por la comida, hasta las parálisis parciales, pasando por alucinaciones visuales. Fíjense, muere el padre y la hija comienza a desarrollar síntomas que no son nada comunes, ¿no? Se hicieron análisis médicos correspondientes y se dijo, ¿no?, que los síntomas, siendo físicos, no tenían causa orgánica. Y luego, otro síntoma de la paciente era las fantasías infantiloides, cambios drásticos de estado de ánimo e intentos de suicidio. Estas características o estos síntomas son típicos de la neurosis histérica. O sea, sí existe ahora dentro del vocabulario psicológico, dentro de la clasificación de los desórdenes mentales, la histeria. ¿Ya? Entonces, en este caso, hablamos de una paciente que desarrolla los síntomas que he mencionado y que además no tiene una causa orgánica. Tiene que ser entonces una causa psicológica. ¿Qué hay que hacer ahora? Desarrollar una teoría que nos permita entender cómo lo psicológico puede generar tantos problemas físicos. Ya, por lo pronto vayan asociando la idea neurosis, histeria y una patología física. Luego, 11 años después, Breuer y su ayudante Freud volcaron su teoría en la histeria en un libro. La teoría explicaba que la histeria se consideraba resultado de un trauma. Acá viene otro asunto que se ha colocado en negrita que es importante remarcarlo. Un trauma. O sea, el trauma, que por lo general se desarrolla en los primeros años de vida, había a su vez desarrollado una histeria. Otra de las características de este tipo de trastornos es que el paciente no relaciona lo que pasó con su estado actual. ¿Ya? O sea, rechaza que lo que ya ha pasado de niño necesariamente pueda provocar lo que está pasando ahora. Y mucho menos, ¿no? Si un paciente comienza a tener dolores físicos, comienza a tener una serie de alteraciones psicosomáticas, no asume de que algo psicológico esté provocando eso, ¿no? Mucho menos todavía en la época en la que los psiquiatras asumían de que todo tenía una base orgánica o física. Esta histeria era producto de un trauma. ¿Cuál es el trauma? Vamos a ver. Afuera está Pinedo Moriarty. ¿No estaba adentro? ¿Salió? Bueno, vamos a dejarla entrar entonces. Bien. Decíamos que al principio el paciente no aceptaba la relación, pero había que psicoanalizarlo y el paciente debería reconocer de que es cierto, el trauma generaba todos los síntomas y a medida que el paciente iba aceptando esa idea e iba entrando en un análisis profundo de la relación que existía entre su pasado y las
sintomatología del presente, la sintomatología comenzaba a ceder y a desaparecer. ¿Ya? Entonces, el tratamiento hacía efecto, ¿no? Y acá hay algo interesante, la paciente Nao iba mejorando los síntomas, pero la paciente parecía estar enamorándose del psiquiatra, de Breuer. Entonces, Breuer, como es evidente, y por motivos éticos, interrumpe el tratamiento, y de hecho que más adelante quien lo retoma es el discípulo, Sigmund Freud. Y plantea algo que probablemente no sea también motivo de críticas. Las neurosis histéricas escondían un deseo sexual. Y acá entra ya el terreno ya de lo sexual respecto a las alteraciones en el comportamiento de la persona. Freud regresa a Viena y empezó a trabajar en un hospital de Viena. Y luego abre su propia consulta de neuropsiquiatría, siempre ayudado por Breuer. Y comienza a utilizar métodos que son ya producto de la influencia de amigos, colegas, ¿no? Por ejemplo, hablan acá de la hipnosis y la catarsis. De la hipnosis, creo que la mayoría conoce un poco, ¿no? Inducir a un estado de profunda inconsciencia, dicen algunos, pero en realidad es tan consciente de ese estado que se queda atrapado en él y parece desconectarse del mundo, ¿no? Se supone que a través de la hipnosis el paciente puede acceder a niveles profundos de recuerdos que normalmente no se evocan, quedan bloqueados, porque su recuerdo podría generar cierto sufrimiento, cierto dolor. ¿Y para qué entonces voy a hacerlo recordar algo que lo va a hacer sufrir? Es necesario para enfrentar lo que generó la crisis y de esa manera disolver el problema. La catarsis es un término que se utiliza también en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, se habla de una catarsis literaria, cuando hay una especie de creatividad, de desfogue, ¿no? De ideas. Bueno, acá la catarsis es lograr liberar la reacción emocional que genera, pues, enfrentarse a esos recuerdos. Hay una abreacción, recordar ese pasado y, y sentir el dolor, expresarlo, llorarlo, gritarlo, ayuda mucho pues a reducir el efecto que puede generar en la conducta. Digo la conducta, ¿no? En realidad los términos freudianos en la personalidad, podríamos decir más directamente, ¿no? Luego hablan del matrimonio que tuvo Freud con su prometida, los 5 hijos que tuvo, bueno, eso ya es un poco de biografía, ¿no? Freud abandona posteriormente la hipnosis y la catarsis. Es cierto, porque probablemente la hipnosis era un método muy usado por Breuer, pero en Freud no era tan efectivo. Parece que no tenía mucho éxito con el uso de ese método, ¿no? Y plantea un método que es importantísimo, que es la asociación libre. Cuando uno conversa con alguien y ese alguien se muestra un poco hermético, un poco esquivo, decimos no me tiene mucha confianza todavía. Y acá hay un problema, ¿no? La falta de confianza genera largos silencios en una conversación que en realidad no existe. Entonces, lo que hay que hacer es ganarle un poco a la confianza del paciente, ¿no? Entonces hay que establecer lo que se va a llamar en psicología un rapport, una empatía. O sea, hay un ambiente agradable, me genera confianza, siento que me entiende, no me juzga, hay una empatía. Y a partir de acá, pues comenzar a soltar viejos recuerdos. La asociación libre consiste en eso. O sea, no es un cuestionario dirigido, no. Es relacionarse con el paciente y dejar que las ideas vengan, pero no es tan libre,
que digamos, el terapeuta va tomando nota de todo y va tomando también nota de que hay ciertos conceptos, ciertas palabritas, ciertos recuerdos que provocan daño, que generan mucho malestar. Entonces, es conveniente seguir hurgando ahí. No se puede hacer todo en una entrevista, ni en dos, ni en tres. Por eso que una psicoterapia psicoanalista puede durar mucho, mucho tiempo. Pero ¿qué pasaba con la asociación libre? Entonces, el paciente habla sobre su pasado, sobre sus problemas, y eso eh, acompañado de una ausencia de censura. O sea, nadie le critica, nadie le cuestiona. Hay una mente abierta para escuchar lo que va a escuchar. ¿Qué pasaría si tú cuentas algo y la persona a la que le cuentas te dice que fue lo peor que has hecho? Tú eres una persona que no tiene perdón de nadie. Entonces, esa crítica es la que hace daño. Pero si escuchas a alguien y te trata de explicar que lo que pasó tiene una explicación y la culpa se reduce, definitivamente te va a animar a seguir hablando. Entonces, Freud se enfocó más en las enfermedades de los nervios y el autoanálisis. ¿No? No olviden asociación libre, uno de los principales métodos aplicados por Freud. Luego, una obra importante que sí es de consulta general ya como parte de la historia de la psicología, la interpretación de los sueños. Entonces, la interpretación de los sueños involucra una reflexión, una evaluación, un análisis profundo de lo que el sueño quiere transmitir ya en sus contenidos. Pero es una expresión ya no consciente, es una expresión del inconsciente. Entonces hay que hacer un análisis, un psicoanálisis de esas expresiones. Anna Freud, la hija, continuó los estudios de Freud, esta vez ya dentro del área del neopsicoanálisis, ¿no? Ya es un área con ciertos cambios respecto a los que planteó el padre Freud, el papá, ¿no? Muy bien, acá tienen ustedes, ¿no? A Freud y a la hija, linda relación, ¿no? Claro, muchos podrían decir Freud que era tan apegado a los temas estos, diría porque tuvo una relación edípica con su hija, ¿no? Vamos a ver qué significa eso de edípico, ¿ya? Vamos a colocar acá para que se ordene. Lo voy a grabar. Entonces, el psicoanálisis ya es un concepto que hemos visto antes, pero vamos a reforzarlo ahora. El psicoanálisis vendría a ser una psicoterapia y también una teoría, ¿no? Una teoría de la mente humana, una teoría de la personalidad. ¿Cómo funciona la mente? Entendiendo cómo funciona la mente, podemos aplicar una psicoterapia. Y es cierto, uno no puede decir qué hacer con un paciente si es que no tiene idea de lo que el paciente trae, síntomas, y no tiene pues un marco teórico que se ajuste un poco a lo que puede explicar por qué el paciente se encuentra así. Entonces, la mente para Freud no es solamente la mente, sino que tiene partes, tiene ciertas, es una estructura formada por varios pisos. Hay acá unos conceptos que vamos a retomar más adelante, que es el yo, el ello y el superyo. Pero fíjate, vaya asociando ya el yo, ello, superyo. Si bien es cierto, este es un aporte en la psicología, muchos científicos han cuestionado el valor de la teoría científica de Freud. Pero acá viene algo muy interesante, ¿no? La ciencia cuestiona, critica y no valida lo que plantea Freud, pero bueno, la cinematografía más bien lo utiliza porque es bastante útil para las películas, para plantear una teoría pseudocientífica. El hecho que no sea validado científicamente no quiere decir que hayan cosas que Freud dijo y no sean ciertas. Hay muchas cosas que sí son correctas. El tema es la validez. El tema es la validez. Y es algo que ustedes van a ver, sobre todo los que sigan carreras que estén orientadas a letras, ¿no? A ciencias humanas.
validar científicamente algo tan complejo es muy difícil. Es muy difícil. Es más fácil validar una teoría científico-matemática o en física que en psicología, ¿no? El método psicoanalítico de Freud. Entonces vamos a hacer que lo que está guardado, lo que está reprimido, hay que evocarlo, hay que liberarlo. Es como tener un balón de gas, una pelota inflada con gas y la sumergimos en el agua y esa sale disparada, ¿no? Cuando logra encontrar una salida. Hay que sacar lo que está en el inconsciente y hacerlo consciente, en otras palabras. Hemos dicho ya que hay un método que es el método de las asociaciones libres, ¿ya? Hay impulsos inconscientes y preconscientes. Otro concepto, el preconsciente inconsciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, se encuentra desconectado, como varias veces ha podido pasar seguramente, y se queda colgado mirando el vacío? A veces ese estado es lo que antecede a una creación literaria, por ejemplo, un fondo musical, una pintura o alguna idea para una novela. Entonces, sí, cuando uno deja vagar su mente, se permite a sí mismo que lo que estaba inconsciente aflore, se recuerde y sea consciente. Pero ¿por qué se reprime tanto? Porque resulta doloroso. Vamos a ver por qué resulta doloroso. Ahora, otro procedimiento es el estudio de los actos fallidos. ¿Qué cosa es un acto fallido? Eh, Muchas veces, cuando le tenemos de repente un poco de cólera, rechazo a alguien, no mostramos la cólera, mostramos al contrario, que no nos interesa, mostramos cierta indiferencia y de repente por ahí, eh, en una conversación ágil, donde las ideas fluyen rápidamente, se nos escapa, se nos escapa una frasecita que deja ver nuestro rechazo a esa persona, o gritamos a esa persona, ¿no? O la persona, por ejemplo, cuenta un chiste y todo el mundo se ríe, ay, qué idiota, y dice uno, ¿no? Entonces la gente voltea, ah, no, perdón, disculpe, estaba pensando otra cosa. Tiene que disimular la expresión generada por lo que dijo la persona por la cual siente cierto rechazo. Se me escapó, ups, no quise decirlo. Un acto fallido muy común en parejas nuevas es el nombrar a la pareja actual con el nombre de la pareja anterior. O sea, te amo, Sofía, cuando en realidad está frente a Raquel. ¿Quién es Sofía? Sofía fue la chica con la que estuvo antes y por la cual sintió pues un profundo sentimiento de amor. Parece que todavía está dando vuelta, ¿no? Entonces, otra vez, el acto fallido dice algo no ha sido resuelto, algo todavía está dando vueltas, algo causa pena, sigue ahí presente y no lo pudo controlar, por más que fue consciente que estaba frente a otra persona, se le escapó. Ese tipo de equivocaciones, de lapsus, también son interesantes, porque hay que estudiarlos para entender bien el por qué la persona muestra cierto comportamiento actual, ¿no? Muy bien, entonces ya sabe, también, bueno, ya le hemos dicho ya, la interpretación de sueños, a muchos les interesa, profe, ¿qué significa que yo soñara con esto? Hay que tomar en cuenta que los sueños no son tan universales, ¿no? Aunque Freud por un momento parecía que lo tomara en cuenta así. Los sueños hay que interpretarlos según lo que cada persona vive. No olviden ustedes que a veces uno se representa a sí mismo como un león. ¿No he visto los micros? En muchos micros ponen ahí, ¿no? Dibujos, imágenes de tigres, rompiendo las cadenas. Un poco mostrando el lado inconsciente de búsqueda de triunfos por parte de la persona que ha colocado esa suerte de modelo representativo de su yo ideal. Así es, Fernández. La interpretación de los sueños procede del psicoanálisis.
así es. Freud desarrolla esa teoría, ¿no? Ahora, tres fuerzas, consciente, inconsciente y censura, que es el que viene con el preconsciente, ¿no? Esa combinación, esa relación, esa dinámica entre esas fuerzas eh, postulan otros nombres también, ¿no? Psicoanálisis o psicología dinámica. Otra razón por las cuales, ¿no? Nos invita Freud a conocer un poco esa dinámica en sí. El ello, vamos a ver acá, el ello, el id o ello. Acá está. Es el cuerpo y el sistema nervioso. Y con ello tú has nacido. Eso quiere decir que es innato, viene contigo. Claro, es que al nacer una persona que necesita comer, beber, evitar el dolor. Los bebés, ¿cómo reaccionan? Con reflejos. Tienen hambre, lloran y succionan lo que esté cerca de su boca. Entonces ya vienen con un paquete de comportamientos que les permite sobrevivir, lo que en los animales llamaríamos instintos, ¿no? Entonces el ello traduce las necesidades del cuerpo en motivaciones para Freud. Claro, o sea, ay, qué hambre tengo, no he tomado desayuno. No es que yo por instinto me coma lo que encuentro a mi alrededor, ¿no? No, tengo una pulsión o deseo. Miren, mucha gente habla de instintos, no, en Freud más bien el concepto de ser pulsiones o deseos. Es evidente que cuando un deseo es básico, hay que conocerlo, llamarlo como primario. Entonces, hay otro principio, ¿no? Que es básico también, que es clave y que es innato, es el principio del placer. Si uno come y se satisface comiendo, hay un principio de placer que regula esa conducta. Si no tiene sed, bebe, genera una sensación de placer. Toda necesidad resuelta o satisfecha va a generar placer. ¿Ya? O sea, son necesidades biológicas innatas y por ende deben ser resueltas de forma inmediata. Un bebé al nacer no tiene conciencia, o sea, ni yo, el yo, o sea, quién soy yo, cómo me llamo, no, es ello, es puro ello. O sea, eso que podríamos llamar instintos en la traducción, eso que está ahí reprimido tiene que aflorar. A llorar se ha dicho, ¿no? Tengo hambre, a llorar. Lloro, lloro, lloro hasta que tengo el pecho y me lanzo de frente a él. Y veamos esa escena, ¿no? El bebé llora, mamá llega, lo asiste, descubre su pecho, lo coloca cerca de su boca, el bebé siente el pezón, lo succiona y su hambre es resuelto. Pero con el hambre resuelto también se resuelve otro asunto, que es el amor, la protección, la seguridad, la seguridad. Y se da la formación de apego, eso que genera en el niño una sensación de protección. Y también es innato, no es que lo haya aprendido en el camino, ¿no? Entonces, este deseo que está ahí aflora a la conciencia, el niño se desespera, si pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué tengo esta sensación en mi estomaguito? Ayuda. Si pudiera hablar, pensar, diría eso, ¿no? Y después cuando ya siente el pecho y la leche, muchos niños se quedan dormidos y ahí se relajan, se fue el dolor o se fue la necesidad. Ha resuelto, ha satisfecho un deseo, una necesidad. Luego, quiero que se entienda bien el tema de ello, ¿ya? Luego viene el yo. En algún momento el niño se hace consciente de la realidad. Bien, entonces hemos dicho que el ello aflora, pero el ello va siendo regulado por el mundo externo. ¡Ey, no grite! ¿Qué tanto llora? Entonces comenzamos a reprimir algunas conductas que en principio eran muy espontáneas. El yo viene a ser la parte más racional, claro, es la parte reflexiva. Está en medio de la censura, represión del mundo externo y el ello que demanda satisfacer necesidades básicas primarias. Por ejemplo, yo no creo que ninguno de ustedes a la hora de clases en el salón
se ponga a llorar, ¿no? ¿Qué tienes? Tengo hambre. No lo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se hacen. ¿Qué hora es? Falta poco para recreo, ya tengo que ir a comer, tengo hambre. Entonces, tiene que haber un espacio entre la necesidad y el resolverla. Pero a veces un chico está ahí dando vueltas, ¿no? Toca el timbre, ¡yeah! Grita, ¿no? Como si fuera un niño. Oiga, ¿qué te pasa? Siéntese. Disculpe, profe. ¿Ve? ¿Qué ha pasado? Esa necesidad afloró de golpe, pero ha sido reprimida por el docente. Entonces el chico se da cuenta que hay conductas que tienen que ser controladas, o en este caso reprimidas. El yo va a estar en medio, ¿no? ¿Qué chico más educado? Espera el momento para hablar, no interrumpe. A medida que pasan los años, usted se va a dar cuenta que va siendo un poco más controlado en cuanto a ciertas expresiones emocionales, conductuales, etcétera. Muy bien, entonces acá tenemos un freno a los impulsos del ello. Deberíamos llorar, no lloramos porque es cuestionado, criticado, juzgado como algo poco masculino, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres es reforzado porque la hace más, no más débil, pero sí más sensible, ¿no? Que es un estereotipo falso de que la mujer tiene que ser más sensible que el hombre. No tiene, puede serlo, pero no es que tenga, ¿no? Ahora, el yo, usted me está escuchando a través de ese yo, y usted se fija que eso es una realidad virtual. Usted en casa, yo en la mía, estableciendo una conexión de educación, de promoción de conocimientos, ¿no? Pero su yo sigue estando conectado a esa realidad. De repente usted está escuchando la clase echado en su cama, ¿no? Y se queda dormido. Y yo lo llamo, le digo para que pueda dar una opinión. Y usted está ahí, ¿no? En pleno sueño. Oiga, le grito, y usted reacciona, ¿no? Esa reacción que tuvo de susto, de pánico, ese despertar abrupto, es un grito directo, ¿no? ¿A dónde? Al yo. Yo lo mandé al yo, pero lo que reaccionó fue el ello. Mamá, puede gritar, ¿no? Una reacción típica. Mamá grita. Yo no soy tu mamá, oye. Entonces, te estoy preguntando hace rato, no respondes. Disculpe, profe, lo que pasa es que está un poco distraído, ¿no? Y ahí viene la explicación que un poco resuelve el problema, la explicación. Estaba distraído. Es la corrección, ¿no? Es como para ocultar lo que en el fondo estaba haciendo. Y es un poco lo que pasa con las cámaras, pues, ¿no? Podríamos, en términos freudianos, que un chico no prenda su cámara es un rechazo a su yo. O sea, no quiere mostrarse, no quiere ser observado, siente vergüenza y, bueno, en términos freudianos tienes un trauma, ¿no? Tienes un trauma profundo en el cual no quieres exhibirte, exponerte, quieres estar oculto, como, igual que tú ello, ¿no? Entonces, quieres evitar ser censurado por muchas razones, ¿no? O sea, Freud estaría feliz con las cámaras apagadas, diría, uy, acá tengo un montón de traumados, ¿no? En su teoría, ¿no? Y tú vas a explicar, no, lo que pasa es que sí, que la invasión, bueno, esas explicaciones son solo conjeturas que esconden una realidad más profunda. Yo tengo alumnos que no dejan de prender la cámara, todos los, bueno, acá en el Gorio no, en otros lugares, sí prenden con su uniforme, todos bien peinados ahí, ¿no? Y bien dispuestos a interactuar, o sea, tienen menos conflictos, no sienten la represión de que lo que voy a decir de repente lo toma mal, qué vergüenza, no, para nada. Pero así como ustedes también hay muchos que no quieren aprender, ¿no? Sienten bastante eh, timidez. Con el nombre de timidez, diría Freud, no hay timidez, lo que pasa es que hay una represión, de ahí sí una censura, una autocensura, un querer mostrarse, evitar, exponerse. ¿Qué pasa cuando alguien ha liberado todos esos sentimientos reprimidos? Ya le da igual, me expongo, yo soy feliz como soy y se acabó. Entonces ya tenemos una causa de sufrimiento.
Y aquí en cuarto han habido muchos chicos que sufren, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, el año pasado? Muchos sufrían y para muchos por causas totalmente absurdas, ¿no? Pero sufrían, pues, ¿no? Así la adolescencia. La adolescencia pasa por la habilidad afectiva, pero en algunos casos esa labilidad es muy profunda. Entonces, sí, podríamos decir que en ese sentido Freud algo tendría razón, algo está pasando con este chico, esta chica. O sea, no es tan común que alguien sufra de esa forma, ¿no? Algo está ocurriendo. Muy bien, el yo se rige por el principio de realidad, ya es, todos tenemos que adaptarnos al medio, ¿no? Y mucho más a este medio, o sea, esto vino para quedarse. Las clases virtuales no se van a ir el próximo año, van a ser menos frecuentes el próximo año en la segunda mitad del año, pero van a continuar. Y tú vas a hacer, pero acá hay otro problema, ¿no? La clase virtual soporta todo, o sea, yo no tengo ninguna obligación de mostrarme ni escucharlo, así que apago mi cámara y me mando a dormir, cosa que no podría hacer en un salón. O voy, entro y salgo cada rato, no puedo hacer eso en el salón, ¿no? Entonces, acá se cumple un principio, acá ponte, yo me pongo en tu lugar, entonces, primero que estoy con mi pijama, segundo estoy echado, tercero estoy comiendo. Cuarto, si quiero escucho, si no, no. Ya después le pido la grabación para ver si escucho, si me digno escuchar. Y por último, se cumple un principio acá, lo que yo deseo hacer. Eh, Cuando necesite realmente actuar de la forma en que debe hacerlo, va a tener dificultades porque no se ha adaptado a este proceso. Y no es que pase esto en un mes, ya son muchos meses. Y aún no terminaría, pues, amoldándose a esta forma, ¿no? He escuchado una investigación diciendo de que los nativos digitales, o sea, los que han nacido y crecido en este medio, tienen menos CI que sus padres. Así es la investigación, tiene menos CI. Ahora, habría que preguntarnos si tiene validez científica o no esa conjetura, ¿no? O esa conclusión. Probablemente en muchas áreas sí, y en otras áreas no. En lo que llamamos manejo, dominio de lo virtual, de repente tienen un CI más elevado. Pero hay muchas áreas que requieren de la interacción, de la manipulación, de la asociación o el vínculo entre lo psicomotor, lo visomotriz, y definitivamente eso no se puede hacer frente a una pantalla, ¿no? Un niño aprende más manipulando plastilina, cerámica al frío, garabateando, ensuciándose, que mirando cosas en la pantalla, ¿no? Y solo saltando o reaccionando cuando ve algo que le agrada. Sí, definitivamente. Yo creo que... Y muchos padres están contentos con que sus hijos estén distraídos frente a la pantalla porque les quitan el trabajo, ¿no? O sea, ya que se distraiga ahí. Entonces, va a haber investigaciones al respecto. Yo creo que en algún momento se va a tener que volver, ¿no? Un poco a lo psicomotriz. El super yo. Ya hemos hablado del ello, del yo y el super yo. Los padres, los educadores, la gente adulta son los que nos van imprimiendo todo lo que es código ético moral. Exigirnos, normalizar la conducta, o sea, interiorizar las órdenes, los principios, los valores, los códigos, son parte del super yo. Entonces, todo lo que salía de mí como impulso va a ser reprimido por el super yo. Si, si mi ello tiembla frente a una muchacha bella, linda, que me sonríe, me coquetea, y me siento complacido no solo por su sonrisa, sino por su belleza y con de repente la imaginación o de repente el deseo de estar con ella y envolverme pues, en una pasión absoluta, hasta que me acuerdo que es mi prima, ¿no? En ese momento todo lo que había fantaseado, boom, tiene que ser bloqueado, tiene que ser reprimido. ¿Quién dejó la fantasía libre, suelta? El ello. ¿Quién reprimió esa fantasía por considerar que es un pecado y otra cosa más? El super yo.
¿Quién está en medio de esos dos que no me dejan vivir en paz? El yo. Entonces, así funciona esto, ¿no? Ahora, otro concepto en Freud es los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa nos apoyan, nos ayudan, nos defienden de los ataques que sufre el ello. Claro, a través del yo, ¿no? O sea, de repente un día me piden el cuaderno, no tengo el cuaderno o escribo de cualquier manera y el profesor comienza pues a burlarse, ¿no? Y a criticar mi forma de escribir. Pero esto parece de un niño, tú sufres de algún retraso, entonces una serie de conjeturas. Entonces me muestro frío, indiferente cuando me está doliendo, en realidad está atacando, ¿no? Mi fortaleza psíquica y necesito yo de alguna forma protegerme de esos ataques. Entonces, inconscientemente, el inconsciente busca defender a yo que está siendo atacado, está siendo acuchillado, ¿no? Entonces, oye, pucha, qué roche lo que tengo el profe. No, ese profe tiene problemas. Yo, como me llega su curso, yo lo hago así. En otros cursos tú has visto, yo escribo mejor, pero me llega, ¿no? Un pobrecito que crea que realmente yo soy así. Me da risa, ¿no? El que, pobrecito, se preocupa demasiado. Él sufre, yo no. O sea, él está buscando una explicación ante los demás para no sentir la presión que generó el ataque directamente del profesor. Entonces, está utilizando un mecanismo de defensa, ¿ya? Y hay varios de ellos que son muy bien conocidos. Un ratito, déjenme ver si están por acá. No están, ¿no? Pero vamos a explicar uno o dos de ellos, ¿ya? Por lo general se explica más en quinto, pero bueno. Por ejemplo, acá, negación. No voy a entrar a clase porque ese profe siempre me pregunta. Me niego a exponerme a una pregunta que no pueda responder. Negación. Por ejemplo, esta chica en el programa de JB, que la para molestando, te vas, que la tilda de tonta, ella no tiene conflictos con ese concepto, ¿ah? Ella más bien juega a hacer más el papel de tonta porque le genera pues, beneficios económicos. Señora, grita, ¿no? Entonces, y se ríe de ella misma, o sea, ella ha superado el conflicto largamente, pero de hecho que hay personas por las cuales a veces se burla de ellas y se nota que se ofenden, se molestan o se fastidian, pero luego parece que reaccionan, se dan cuenta que es parte de un show, se dan cuenta de que no deben sentirse mal y recién asumen de que están en una parodia, ¿no? La represión. Se reencuentran amigos, por ejemplo, después de mucho tiempo, y tú vas al encuentro. Y te mira y tiene una sonrisa cómplice, ¿no? Se acaban de acordar de algo que te pasó de niño. Te orinaste en el salón, en primaria. Y que roche, todos los niños te miraban. Entonces alguien no tiene reparos en recordar. Oye, ¿te acuerdas de esa vez en primaria que te orinaste? De frente se lo dice. Yo cuando me orinaba, estás loco tú. Oye, pucha, ¿no te acuerdas? Estás malo, ¿cómo te vas a acordar? En el salón, te has confundido, yo no he sido. O sea, su mente reprime ese recuerdo por considerarlo pues un poco vergonzoso, ¿no? Por decirlo menos. Y así, ahora en Navidad, por ejemplo, un mecanismo de defensa común va a ser la regresión. Todo el mundo va a querer volver a ser niño. Y sí, por ejemplo, yo este año voy a hablar de mi nacimiento y conscientemente voy a utilizar la regresión. O sea, voy a tratar de recordar mis navidades de infancia, de niñez, y peleándome con mamá para poner el burrito en el nacimiento, ¿no? O las bombitas en el árbol. No, agarre, se va a romper, ¿no? Entonces, y en YouTube, ¡pum!, se rompió. Te dije que se va a romper, no entiendes. Y uno se queda ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué espera? Una etapa posterior en la cual su mano sea más, que tenga mejor habilidad motora y la coloque, ¿no? Y sienta, qué bonito se ve. O sea, hemos regresado a la etapa en la que no pudimos hacer lo que queríamos hacer y nos sentimos complacidos frente a ello. Nos hemos defendido actualmente de algo que puede generar cierto tipo de malestar, ¿no? Bien, se viene comprendiendo, por favor, yo escucho tanto silencio que supongo o lo han comprendido todo o simplemente les llega todo, no sé.
Yo sigo nomás, caballero. Otras pulsiones, hemos dicho que las pulsiones son los deseos esos que están manifestándose del inconsciente, son el eros y tánatos. Muy importante eso de acá. Gracias, Grecia. El eros es el angelito ¿no? Flechador que nos invita a enamorarnos. Es la representación de la vida o el amor. Y es que el amor es vida, pues. Claro que sí. El amor permite, garantiza el hecho de que alguien se relacione con otra persona y pueda procrear y pueda continuar la vida. Lo que nos elimina sería el instinto de supervivencia, ¿no? Ese apareamiento entre animales. En el amor ocurre algo parecido. O sea, tú te enamoras de alguien, besas, abrazas, acaricias, y si pasa el tiempo, tienes relaciones sexuales con esa persona, que sería un poco la culminación de ese sentimiento, ¿no? El fin final, por así decirlo redundantemente, sería tener hijos y sentir que una parte de sí se extiende con su hijo. Bueno, supervivencia, ¿no? Eros, claro, solo que la gente ahora se va de frente al acto sexual, no para procrear, ni para extender genéticamente su condición, ¿no? Sino simplemente para sentir de frente, se salta todo lo que es el amor, ¿no? Y se va de frente al sexo, ¿no? Es buscar de frente el lado más eros, el lado más pulsional, el lado más físico, ¿no? Que es natural que pueda ocurrir sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero tú te frenas porque eres adolescente, tienes que cuidarte y evitar postergar esa decisión, etc. Thanatos es muerte, destrucción. A Freud interesó mucho más el Eros, ¿no? Pero el Thanatos es importante también, porque cuántas veces, cuando las cosas no han ido como uno quiere que vayan, hemos tenido deseo de romperlo todo, de destruir todo, de acabar con todo. Ese es el Thanatos, ¿no? Esa reacción de disgregar, o sea, destruir todo aquello que nos puede hacer daño. Hemos pateado cosas, hemos insultado personas, hemos atacado injustamente a alguien porque nos hemos sentido amenazados. Y frente a la amenaza, ¿qué hay que hacer? Destruir. Destruir. En la teoría psicosexual de Freud, estoy haciendo este paso, de repente no me alcanza el tiempo, siempre es una hora, es poco, pero he querido hacerlo así porque siempre, por hacerlo rápido, Freud no se llega a entender totalmente su teoría, ¿ya? Así que disculpe si no terminamos todo, pero hay que hacerlo de esa forma. Como pueden ver acá, hay etapas que tienen nombres un poco extraños: oral, anal, fálica, latente, genital, ¿no? Son conceptos que parecen muy pornográficos, ¿no? Pero en realidad, si los comenzamos a explicar de una forma adecuada, veríamos que no es tan satánico como podría mucha gente, ¿no?, describirlo. Vamos a ver el primero, sobre todo, porque ya tenemos 3 minutos nada más, pero vamos a ver el primero. Estamos claros en que hay una pulsión, un deseo eros, pero debe tener una forma de expresarse, ¿no? El eros. Entonces, vamos a hablar acá de una pulsión líbido. Líbido, que muchas veces uno lo puede asociar con el deseo sexual. Líbido también es ese deseo de supervivencia, de amor, de afecto, de libertad, etc. Al nacer un niño, necesita que esa pulsión aflore. Hemos dicho hace unos minutos de que el niño tiene deseos ¿no?, de satisfacer su hambre, su sed, su dolor, etc. ¿Cuál es una fuente de placer fundamental en un bebé recién nacido? Obviamente, la alimentación. Todo antes era por la cordón umbilical, ahora siente hambre, entonces la boca es una fuente de placer. Y la fuente de placer la obtiene del alimento que le da su mamá a través del pecho. La lactancia es un acto que le genera mucho placer al bebé. Debe lactar lo suficiente, no mucho más, no mucho menos. Si es mucho más, vemos a niños lactando pues hasta los 3 a 4 años del pecho de su madre, lo cual ya no es tan natural.
Y si es muy escaso, vemos a mamás que solamente le dan biberón, no le ponen el pecho. Pero, profe, lo está alimentando, está bien, pero nunca el placer obtenido por el pecho va a ser reemplazado por un biberón, ¿no? Inerte, caliente, es cierto, pero sin vida. Entonces, si a un niño le quitas esa fuente de placer, ya le estás reprimiendo algo que debió ser satisfecho en su momento, algo que debió ser resuelto en su momento. Entonces, tienes acá una fijación oral. Cuando algo no es resuelto, se repite con el tiempo. ¿Por qué? Porque no ha quedado totalmente culminado, terminado. Tenías una enamorada, no, tuviste una amiga, nunca le dijiste que la querías. Y después te enteras que ella está enamorada de ti. Siempre cuando puede vas a recordar, ay, era tan linda, vas a idealizarla, ¿no? Nunca le dije que la quería. Incluso vas a tener enamorada y te va a preguntar ella, ¿alguna vez te has enamorado? Sí, pero ella nunca se enteró. Y le comienzas a confesar lo que tenías, ese sentimiento yo oculto por ella. Y probablemente nunca puedas enamorarte de una chica porque vas a pensar que siempre esa chica por la cual te habías enamorado y que nunca fue tu pareja, era la persona, ¿no? Tienes una fijación en esa persona. Y igual acá, el bebé tiene una fijación. Pero ¿cómo una persona joven como tú, adulta como yo, podría arrastrar por años esta fijación oral? Sencillo, sencillo. Cuando me sienta un poco nervioso, ansioso, como cuando era bebé, tenía hambre, estaba ansioso, tenía sed, estaba ansioso, estaba solo, estaba ansioso. ¿Qué hacía? Gritaba, chillaba, mi madre venía, ponía su pecho y todo se calmaba. Bueno, yo no voy a llamar ahora a mi madre para que me dé su pecho, ¿no? Es evidente, pero puedo buscar algo en lo cual mi boca pueda distraerse y pueda bajar mi ansiedad. Morderme las uñas, por ejemplo. Es una muestra de una fijación oral. Comerme los lapiceros, masticarlos, cascarlos, o fumar compulsivamente, o beber. O sea, con eso estoy mostrando ya una forma inmadura de reaccionar frente a la ansiedad, ¿no? Un tic, una manía. O a veces utilizar otra forma más grave, ¿no? Por ejemplo, rasgos pasivos, crédulos, inmaduros, pesimistas. Claro, o sea, un chico inmaduro, pesimista, está reflejando un poco esa etapa que no fue resuelta en su momento determinado. Así es como Freud relaciona estas etapas, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos por hoy acá. Vamos a continuar la próxima semana. Espero que tengan en claro lo que hemos dicho y puedan resolver bien sus preguntas de la tarea de la tarde. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Sí, profesor.